Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos son aquí de la religión evangélica? Yo no. ¿Cuántos son de la religión evangélica? Bueno, esto está más chivo ya. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Es que ahí va el asunto. Las religiones no salvan a nadie. El evangelio sí salva. Amén. Porque el evangelio es la palabra de Dios. La palabra que él dio para, como esas canciones que cantamos en ese último, ese maravilloso intercambio que hubo, lo podemos ver en el evangelio, y eso es una religión, ¿verdad? Es algo que debemos de entender, que nosotros no somos religiosos, aunque la gente diga que sí, porque las religiones no salvan a nadie. Yo quisiera saber qué religión hay que haya sido creada por Dios. ¿Usted conoce algún hermano Daniel? Yo tampoco. ¿Usted conoce alguna hermana Rosana? ¿Alguna religión creada por Dios? Yo no conozco ninguna. Pero la tradición en la que nos movemos, desde que tenemos uso de razón, pues el evangelio es una religión más. Esa es la tradición. Y en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16, nos dice allí lo que es verdaderamente el evangelio. ¿Y qué es lo que dice allí? Poder de Todos Dios. deben de sabérselo. Pero primero dice algo más importante. Exacto. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es una debilidad enorme y yo no me voy a meter en eso. Porque es poder de Dios. Entonces allí nos damos cuenta que la tradición que hay de decir que el evangelio es una religión más no es realmente verdad, es una falsa. El evangelio no es religión. De hecho, en un corito que antes yo cantaba, estando bastante joven, todavía sigue, ¿cómo que dicen? Que a mí se me olvidó. Hace tantos años que ni lo oigo, que ya ni me recuerdo. Había unas, por eso fue que Estrella le dijo la semana pasada a ustedes dos, las mellicitas. ¿Por qué? Porque ustedes las dos vinieron a cantar aquí y nos recordó de dos hermanas en una congregación a la que íbamos, que se llamaba Cristo para las Naciones. Y ellas dos cantaban estos coritos viejos. Y hubo un hermano llamado Rogelio que le puso las mellicitas. Ahí están las mellicitas. Y cada vez que cantaban, usted veía que lo hacían para el Señor. Amén. Y cantaban estas canciones viejas que hoy en día ya no se cantan. Ahora estamos muy sofisticados con canciones más nuevas y todo ese tipo de cosas, que no hay nada de malo en eso. No estamos criticando nada de eso, sino que estamos tratando de enseñarles que las tradiciones son para romperlas, no para que se queden con nosotros el resto de la vida. Cuando yo vine a los pies del Señor en el año 1965, todo el más tú te fuiste a la religión evangélica. Y yo seguí con esa cosa en mi mente de que yo estaba en la religión evangélica. Bueno, por supuesto, no estaba en la católica, pues entonces estaba en la religión evangélica. Pero a medida que fuimos estudiando la palabra y creciendo en el Señor, nos dimos cuenta que el evangelio no es ninguna religión. Que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces yo comencé desde mi temprana edad a romper tradiciones. Y no se olviden una cosa, todo aquel que comienza a romper tradiciones se convierte en una persona problemática. Se convierte en una persona que
que no le agrada a mucha gente porque está rompiendo con las tradiciones. Y a la gente no le gusta que le rompan sus tradiciones, pues. Y desde esos tiempos comenzamos a tratar de traer cambios positivos al Evangelio. ¿Por qué? Porque yo no soy religioso. Ninguno de ustedes son religiosos. El que se convierte en religioso se convierte en un hipócrita. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo le llamó Jesús a los religiosos de su época? Sepulcros blanqueados. Es decir, eran como tumbas que están podridas por dentro porque el muerto está podrido y por fuera estaban toditas pintaditas de blanco. ¿Ok? Y esa es la tradición. Y usted ve que hacemos tantas cosas que son tradicionales y se nos olvida que el primero que rompió todas las tradiciones era el que le estamos cantando ahorita, a Cristo Jesús. Él fue el primerito que comenzó a romper las tradiciones de ese pueblo que creía que adoraba a Dios, del cual el profeta Isaías escribió: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero ellos creían que estaban haciendo muy bien, porque ellos llevaban las liturgias, sus tradiciones. Y cuando Jesús viene y comienza a hacer cosas diferentes, ¿qué fue lo que sucedió? Pues vemos que Jesús se convierte en una personalidad completamente controversial para ellos. Y comenzaron a buscar la manera de colgar a este hombre. Eso mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando tratamos de romper las tradiciones que se nos han inculcado a nosotros a través de los años, pues la gente dice que nosotros somos controversiales. Por ejemplo, que nosotros no creemos que la iglesia deba dar diezmo. Eso es muy controversial, porque hubo uno que me preguntó entonces de qué yo voy a vivir. Digo, bueno, yo creí que usted vivía de la provisión de nuestro Dios, no de la provisión de los feligreses, del bolsillo de los feligreses. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a enseñar primero cómo nacen las tradiciones y segundo vamos a ver cómo se rompen. Una persona que a mí me encantó, un pastor argentino llamado Serafín Contreras, que hace un montón de años que yo veía en la televisión o en la computadora, y a mí me encantaba cómo él enseñaba, porque él era otra persona que le gustaba romper las tradiciones, y pues yo me identificaba mucho con él, y él mostró cómo se comenzaban las tradiciones. Y dice la introducción: lo más duro a veces en la vida es quebrantar viejos modelos para entrar en nuevas dimensiones. Dios siempre opera fuera de nuestros límites humanos. Por lo tanto, Él se encarga de romper las tradiciones que hay en nosotros. Porque nosotros estamos tratando de movernos en nuestro ambiente humano y Él viene a romper eso. Desde el primer momento que usted viene a sus pies, como cantamos esa última canción. Entonces, el Espíritu Santo dice, se mueve a su manera y opera en nuevos espacios, que realmente no son nuevos. Son nuevos para aquellos que comenzamos a practicarlo nuevamente, pero no son nuevos. ¿Por qué no son nuevos? Bueno, porque usted no le puede decir al Espíritu Santo, a través de una oración, que Él a usted le complazca en lo que usted quiere. Y no es eso lo que nos han enseñado. Y eso es una mentira, eso es una falsa. Yo le puedo retorcer el brazo al hermano Dani, o él me lo puede retorcer a mí. Pero ¿quién de nosotros es capaz de romper el brazo de Dios o retorcérselo? Nuestras oraciones, como mandó el hermano una pequeña enseñanza al grupo de Somos Iglesias,
no son para cambiar los planes de Dios en nuestras vidas. No, es para que ellos se lleven a cabo más bien su voluntad en las vidas de nosotros. Pero hasta eso tenemos que romperlo, porque eso es lo que se nos ha enseñado, a que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios. Y eso es imposible. La voluntad de Dios no la puede cambiar nadie. Amén. Ningún ser humano tiene la capacidad para hacer eso. Si él la quiere cambiar, pues ya él. Pero es imposible. Dice, usted se preguntará cómo no es una tradición. Y este hermano, que es un doctor, el hermano Serafín Contreras, es un pastor. Yo hace mucho no lo veo, ojalá que todavía le esté enseñando. Dice que, déjeme decirle, dice, cómo no es una tradición. Un grupo de científicos colocó a 5 monos en un cuarto. Y en el medio de ese cuarto puso una escalera. Y encima de esa escalera puso un racimo de guineo. Vayan captando para que ustedes vean cómo se inicia una tradición. Lo más sencillo y lo más bobo posible que usted se pueda imaginar. Y lo ponen allí en esa jaula, colocan la escalera, ponen el racimo de guineo. Y cuando un mono subía la escalera para agarrar los guineos, porque ¿qué es lo que hace lo primero el mono? Allí está el guineo encima de la escalera, se manda corriendo y se encaraba a cogérselo. Y venían los científicos con una manguera esa de apagar fuego y no le echaban al que subía, no, a los 4 que quedaban abajo. Y lo bañaban con la manguera. Y cuando ese mono bajaba de la escalera, lo cogían estos otros 4 y le entraban a leñazo al mono que se atrevió a subirse a comerse los guineos. Oiga, eso era lo que hacía. Dice, los científicos lanzaban el chorro de agua y era agua completamente fría. Y después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Porque ellos veían que cuando el mono iba a subir, lo cogían con la manguera con el agua bien fría y lo llenaban de agua. Y lo tiraban al piso con la presión del agua y decían, cada vez que se sube un mono de nosotros allá arriba, es que nos mojan. Entonces no podemos permitir que mojen más. Que nos mojen más. Cada vez que se vaya a subir, le entramos a leñazo antes que se suba. Pero fíjese para que usted vea, ¿a dónde fue? Esto fue un experimento científico para demostrarle a las personas cómo nacen las tradiciones. Es hasta de una manera hasta paradójica que nazcan de esa manera. Cuando dice, pasado algún tiempo más, ningún mono de los 5 que estaban allí se atrevía a subirse a la escalera, a pesar de la tentación del racimo de guineo que estaba allí. Porque ellos sabían lo que le venía. Y ya se respetaban el uno al otro, y ya estaban y allí se podría el racimo de guineo. Y los 5 monos no se subían. Entonces, ¿qué sucede? Que los científicos cogieron y de esos 5 monos que ya no se subían a la escalera, que ya no se peleaban, sacaron uno. Y trajeron uno nuevecito. ¿Y qué usted cree que hizo el primerito ese que trajeron nuevo? A subirse para comerse los guineos. Y antes de que llegara a subirse, al mismo lo cogieron los otros 4 y le entraron a piñazo. Usted tuvo. Y es hasta cómico, ¿verdad? Y eso sucedió hasta que cambiaron los 5 monos. Los 5. Cada uno fue sustituido por un mono nuevo. Y llegó el mono, cada vez que cambiaba, vino el segundo, quedaban 3 viejos, los 3 viejos cogían, y el otro que entraron también se unió a los otros 3 y le entraban a piñazo al otro mono. Al nuevo, hasta que lo cambiaron todos. Ya no había monos viejos, ya todos los que habían eran nuevos, y ninguno se subía a la escalera. Ninguno. Y ahora usted se podrá preguntar, coger a un mono de esos, si pudiera hablar y preguntarle, oiga, ¿por qué ustedes ya
le pegan a esos monos que llegan nuevos y se suben ahí arriba. ¿Qué usted cree que el mono pudiera contestar? Bueno, porque esa es la costumbre que tenemos. Esa es la costumbre que tenemos. Hemos visto que cada mono que se va a subir, los que quedamos abajo, le entramos a piñazos. No sabe por qué, pero... No sabemos por qué, pero lo seguimos haciendo. Y ahí está la tradición. Ya se creó una tradición entre estos 5 monos. Recuérdense, primero pasaron 5 y sucedió lo mismo. Llegaron 5 nuevos, uno por uno fue cambiado y llegaron a lo mismo. Entonces ahí ya nació una tradición dentro de estos 10 monos. Usted no pudo haber cogido los 5 viejos con los 5 que habían nuevos y ponerlos los 10 y ninguno se iba a subir a la escalera. Pero si pudieran hablar y usted le preguntara, es que esa es la costumbre aquí. Entrarle a piñazo todo el que quiere subirse ahí arriba. Entonces, esa es la forma más, yo digo, más extraña. Y nacen de esa manera la tradición y usted no sabe ni siquiera de dónde viene esa tradición ni por qué se lleva a cabo. Y eso es lo que sucede hoy en día. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y ninguna son tradicionales. Ninguna. Ninguna de esas religiones que hoy tenemos en el mundo fueron creadas por Dios. Dios dejó el evangelio. Pero yo me congrego en la católica porque esa es la tradicional. Esa es la tradición, pues. O me voy a la evangélica, la religión evangélica, porque también es tradicional. ¿Tiene sentido? Ningún sentido tiene. Yo no voy a X lugar o a otro lugar porque esas sean las tradicionales. Debemos de saber el por qué estamos yendo a ese lugar. ¿Cuál es el motivo? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la historia de esa tradición? ¿Es buena? ¿Me va a edificar a mí, a mi familia? Porque no nos olvidemos. Cuando usted es un padre de familia, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted coge sus hijos y su esposo y los lleva a congregarse, sea la católica o la que sea. Por ejemplo, la tradición del Islam de golpearse hasta sangrar la espalda, hasta hacerla sangrar. ¿De dónde sale eso? Sacrificios. ¿Y qué fue lo que Cristo tumbó en la cruz? Y fue crucificado todo con él, los sacrificios. Y sin embargo, como es una tradición, todavía hasta el día de hoy lo hacen en Ramadán, que es el día de ellos. ¿Se da cuenta? Y siguen ellos haciendo lo mismo. Pero ¿sabe algo? Nosotros también hacemos un montón de cosas que son tradiciones. ¿Alguno de ustedes se atreve a mencionar alguno? ¿Le digo algo? Comer pescado los viernes cuando... Sí. Ahí está. Y el hermano Daniel, mi hermano Dani mandó algo aquí a Somos Iglesia, que decía, un pastor, que Dios no nos ha mandado a dejar de comer carne, sino a no andar en la carne. ¿Ok? Él no nos ha quitado a nosotros la carne. Él lo que quiere es que no andemos en la carne. Pero ¿cuál es la tradición del ser humano? Pues andar en la carne. Pero si fulana lo hace, yo tengo que hacerlo también. Bueno, pues si fulana lo hace y tú ves a fulana que se está tirando de un puente, ¿por qué tú no te tiras? Ahí se rompe la tradición, ¿verdad? Ahí se rompe. Bueno, para continuar con este asunto, ya ustedes vieron cómo una tradición nace. De una manera que, Padre amado, tan sencilla. Cómo hoy en día una persona se flagela de tal manera que sangra por su espalda y lo tienen que curar por un sacrificio a una religión. Pero eso es una tradición, ese es un paradigma creado. Y ya vimos como estos 10 monos se entraban a leñazos solo porque los científicos cogieron y al primero que se subió, ya se subió el primero, entonces cogieron a los 4. Usted sabe lo que es una presión de agua fría encima de 4 monos. Esos pobres animales estaban sufriendo cantidad.
Pero a veces nosotros somos eso. Somos eso a veces. Porque seguimos con la misma, por ejemplo, ¿por qué usted viene los domingos acá? Los sábados acá, mejor dicho. ¿Por qué usted viene? ¿Cuál es el motivo por el cual usted y yo venimos a este lugar? ¿Es por una tradición o es por rendirle a nuestro Padre y a nuestro Redentor nuestras vidas y demostrarle a Él que nosotros le amamos y que nos amamos los unos a nosotros? Es bien difícil. La hermana estaba hablando sobre eso, de los dos principales mandamientos: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero hacer esa pregunta: ¿cuál de ustedes me ama a mí como usted se ama a sí mismo? Vamos a ser honestos, porque yo nunca en mi vida he dicho eso, porque yo me conozco. Somos capaces. Y fue resumida toda la ley en esos dos. Y ni esos dos podemos nosotros llevar. Pero el hermano Dani se está riendo porque yo sé lo que él está pensando. Es que ni esos dos podemos llevar, pues. Porque toda la ley se resume en esos dos. Y si llevamos esos dos, entonces llevamos toda la ley. Entonces no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque entonces estaríamos siendo perfecto. Exacto. Y nadie puede en este mundo ser perfecto. Nadie. Creo que la hermana Elba en estos días me hizo un comentario de algo así, como que creo que fue usted que me dijo que una persona le dijo: no, que yo cumplo usted no necesita a Cristo. Ajá. Sí. Los 10 mandamientos. No hubo nadie excepto Cristo, y por eso su sexta palabra en la cruz fue: consumado es. Porque había consumado la ley en sí mismo, para que nosotros nos cargáramos con eso. Y leímos esa porción bíblica en Hechos 15, verso 28, donde el apóstol Santiago, ya como somos sacerdotes de la iglesia en Jerusalén, nos está quitando toda la imposición que nos querían los judaizantes poner encima para que nosotros siguiéramos con esa tradición. Pero él dijo: no es esto lo que ellos tienen que hacer. Toda la liturgia judía nosotros supuestamente teníamos que llevarla. Pero cuando Pablo, en su condición del apóstol de los gentiles, se da cuenta que hay un montón de judaizantes dentro de su grupo, dice: tenemos que ir allá. Vamos a dilucidar este problema. Y ahí es donde se rompe la tradición. Pero Cristo la rompió primero en la cruz. Recuérdese, ya después, cuando esto sucedió, Cristo había sido ya crucificado, había resucitado y había sido ascendido y sentado a la diestra del Padre. Entonces, vamos a continuar para que usted mire esto. Mire, cuando quienes les pegaron tremenda paliza a estos monos, el primer mono, ya había un mono que era el jefe, ¿no? El que era el más viejo. Recuérdense, cuando sacaron 4, él se queda solo y meten 4 nuevos. Y él era el primerito que comenzaba. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en las tradiciones de las iglesias que hay hoy en día? Que el que se siente con más autoridad, el más viejo, pues él manda a callar y comete los mismos errores de estos monos. Y nosotros tenemos que romper, este grupito tiene que romper esas tradiciones tan dañinas que no aportan nada a nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre eso? ¿Recuerdan la mamá Salomé? La mamá de Juan y la mamá de Jacobo. ¿Qué fue lo que hizo un día y llevó así al Señor, a Jesucristo? Dije: mira, Señor, yo te traigo aquí mis 2 hijos, para que tú pongas uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y está hablando Salomé, la madre de Juan y de Jacobo, para que tú tengas, Señor, ya tú sabes,
son mis hijos y yo necesito que tú lo pongas uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Y cuál fue la enseñanza que nuestro Señor Jesús dejó ahí? ¿Qué fue lo que Él dijo? Que el que quiera ser el primero, oiga bien, primero tiene que ser el último. Él estaba rompiendo con todas estas tradiciones de cargos, de ¿cómo se llama? De sacerdocio, de posiciones dentro de la iglesia. Porque había un montón de posiciones, recuérdense. Dentro del concilio, el Sanedrín, habían autoridades grandes. Y el sacerdocio continuaba hasta esa fecha. Cuando fue roto, fue destruido el templo, ahí el Señor terminó con todas las tradiciones sacerdotales, porque ya no hay un templo donde haber sacerdotes. Ya no hay un templo donde celebrar todas las liturgias que ellos celebraban. Usted sabe muy bien que esta permanece para siempre. Pero usted sabía que la Torá no permanece para siempre. Oiga bien, la Torá es palabra de Dios, ¿verdad? Supuestamente. Pero ¿de qué está llena la Torá? Pues de aquella ley que Jesús allá la clavó consigo en la cruz. Y ahí rompió también con esa tradición. Jesús ha sido el personaje más controversial que haya existido en el mundo. Él hablaba del amor. ¿Qué sucedió? Cuando encontró en el templo, en las afueras del templo, a los gambitas, a los garabitas, vendiendo, jugando y haciendo todo eso, ¿qué hizo? Que se recuerda, ¿verdad? Hasta la mesa la cogió y la tiró y la reventó. Hay que romper con esto. Porque él venía a romper todas las tradiciones. Y esa era una tradición de aquellos tiempos. Y él dijo, yo tengo que romper esto. Y hasta la mesa se la reventó. Hasta la mesa. Entonces, si él es el número uno en romper las tradiciones, ¿qué usted cree que le está esperando de nosotros? Que rompamos las tradiciones, pues. Que no vivamos en tradición, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte. Nosotros no podemos creernos, ninguno de los que estamos acá, superiores a nadie. Nosotros somos todos por igual importantes para Dios. ¿O acaso Él murió 2 veces por hermana Eva? ¿Verdad que no murió 2 veces por ella? Él murió una vez por cada uno de nosotros. Eso indica que somos importantes todos por igual para nuestro Padre, para el Hijo que es nuestro Salvador y para el Espíritu Santo. Él rompió con eso. Cuando estaba predicando y enseñando la palabra, y los apóstoles todos alrededor de él, que todavía no eran apóstoles, y este montón, esta multitud enorme, y venía un grupito de niños por ahí, y de una vez vinieron los apóstoles Dios mío, a quitarse, que no, cállense, váyanse, échense. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Qué dijo Jesús? Para terminar también con esa tradición de que había que ser de corbata y de todas las cosas y todo ese montón de vestimenta que se ponían ellos. Cállenle a patada y echen los mandejos. Eso fue lo que él dijo. Dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, es lo que nos está enseñando ahí, que el creernos superiores no nos va a llevar a ninguna parte, y que tenemos que ser como niños para poder venir a sus pies. Esa es una enseñanza sumamente profunda, que usted tiene que convertirse en un niño para poder venir al reino de los cielos. Y es que le inventaron que tiene que ser un niño. Hermano, hay una enseñanza enorme. ¿Acaso Nicodemo tenía que entrar al vientre de su mamá?
pero eso fue lo que él creyó. No, no es eso. Y ahí vuelve Jesucristo a romper tradiciones. Entonces, mira una cosa. Hay algo bien importante aquí. La realidad de todo esto es que cuando usted comienza a romper tradiciones, usted va a ser una persona controversial. Y se lo voy a demostrar bien fácil. Muy fácil. Cuando usted le habla del evangelio a una persona, ¿qué sucede? Cuando usted se sale del mundo y se convierte a Cristo o viene a los pies del Señor, de nuestro Padre a través de Jesucristo, ¿qué sucede? Viene y se opera un cambio en usted. Es decir, ese humano tradicional que existió ya deja de existir. Y usted se convierte ahora en una nueva criatura. Y cuando usted abre su boca y habla del evangelio, ya usted comienza a romper tradiciones, porque antes usted no hablaba del evangelio. Usted hablaba de otra cosa. ¿Cuál es la tradición entre las mujeres que les gusta la vida fácil? ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los hombres que les gusta parrandear, que les gusta beber y convierten todo eso en una tradición? Pues que, bueno, el hermano Héctor puede dar testimonio de eso. Cuando el hermano Héctor comenzó a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, los amigos se quedaban atónitos. Amén. Y este es Héctor. No me vengas tú con esa cosa ahora. Pero esto persistía porque él había recibido por gracia algo y él quería dar por gracia eso. Y había roto con la tradición de ese grupo, de toda esa sociedad en la que él se movía, y lo conocían porque le gustaba la cerveza, le gustaba esto, le gustaba lo otro, pero él había roto con todo eso ya, porque Cristo vino a su vida. Al venir Cristo a su vida, ya esa tradición a la que él se sometió por muchos años, quedó eliminada completamente. Completamente. Y ya era una nueva criatura en Cristo. Y cuando ya él abre su boca, ¿qué crea? Pues controversia dentro de ese grupo. Porque ese grupo con lo primero que viene con la botellita verde y con volver a enlazar. y lo quiere volver a coger y enlazarlo y cogerlo ¿me entiendes? Pero él no se deja, porque él forma parte ahora de otra cosa, algo que le dio a él vida. Vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, vamos a continuar en esa tradición. Cuando yo me imagino a Estrella joven con las uñas, mire cómo se tapó con la Biblia, con las uñas, se pintaba las uñas de los pies y bien bonita andaba. No es que no ande bonita, ella anda más bonita ahora. Póngale la firma y no me la quiten. Ok. Y con todas sus amigas eso era lo que se hacía. Y esa era la tradición. Y como ella no se pintaba, pues entonces ya ella era diferente. Y su mamá decía: tú no eres igual que las mujeres como nosotras. Ya eso se terminó. Ahora, ¿cómo era que te decía cuando supo que tú te entregaste viniste a los pies del Señor? Ahora tú eres no era del grupo, en una palabra. Ya no cabía dentro del grupo porque ya no pertenecía a ese grupo. Había roto con todo eso. Era una traidora porque ya no era de la religión. Había negado su fe y era cuando verdaderamente había entrado en la fe de Cristo. Había entrado en la fe. Entonces, mire, fíjense algo.
no sé aquí, dice, las cosas siempre se han hecho de esta manera. Eso dejamos para empalmar donde habíamos terminado. El último modo dice, las cosas aquí se hacen de esa manera. Eso es lo que se nos enseñó. Pero ahora se nos enseñó otra cosa. Ya no le entramos a piñazo a los hermanos, ni nos peleamos con los hermanos o hermanas. Ahora tratamos de amarles. Ahora tratamos de ser considerados. Porque ya no necesitamos hacer eso, porque somos una nueva criatura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Te suena eso conocido? El que hagamos las cosas por seguir el grupo, seguir a los que lo hacen. Claro que suena conocido y todos lo hicimos. Todos hicimos eso. Oh, imagínense la tradición el Viernes Santo, yendo para allá, para el gozo aquel que está tirado allá, en una cosa ahí tirada. ¿Ah? Para el ángel, ajá. Y la gente lo sigue haciendo porque es una tradición. Pero nos toca a nosotros romper esa tradición. Traer a esa gente a la verdad de Cristo y romper con esa tradición. Tenemos que hablar, decirle que Cristo les ama. Y por favor, no se olviden también de mencionar que hay cielo y que también hay infierno. Cielo para los que vienen y andan con Dios. Infierno para los que se niegan a caminar con Dios. Porque se niegan, hermano. Se niegan. Entonces, miren, eso es tradición o paradigma. Muchas de las cosas que hacemos ya no dan frutos, pero las seguimos haciendo. Porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Eso fue lo que me enseñó. O me enseñó mi mamá. Y seguimos haciéndolo. Porque mi mamá me lo enseñó. O me lo enseñó mi papá. Y sabemos que no funciona, pero todavía lo seguimos haciendo. Y sabemos que no funciona. Pero eso fue lo que me enseñaron. Digo, pero las seguimos haciendo y nadie se pregunta por qué las seguimos haciendo. Seguimos haciendo lo mismo. Mi mamá me enseñó eso, mi papá me enseñó eso. Entonces, miren, ¿por qué nadie quiere ser el primero en romper con costumbres y tradiciones viejas? ¿Por qué nadie quiere ser el primero? Nadie quiere romper con una tradición familiar. Nadie. Y el que lo hace, ¿sabe lo que se convierte? De una vez le ponen un título: la oveja negra de la familia. En Estados Unidos se usan las tradiciones. Por ejemplo, la celebración del Día de Acción de Gracias. La gente viaja de los rincones más recónditos de los Estados Unidos para ir a estar con los viejos ese día. Y es una tradición. Y el hijo que no lo haga, le caen encima a los otros hermanos. Como le caían encima a esos otros 4 monos, a ese pobre mono que se subía a comerse, que es algo natural. Óigalo bien. El instinto de ese mono de comerse un guineo de eso es un instinto completamente natural. Pero se iban en contra de ese instinto los demás, por la tradición que ya se había creado. Entonces, nadie quiere ser el primero. Bueno, Jesús fue el primero. Jesús llegó y dijo: se acabó todo esto. Esto tiene que terminarse. Y comenzó a darle candela al pueblo de Israel, a su gente que lo seguían allí. Lo seguían no porque creían en él, sino porque lo querían coger y ustedes saben qué, crucificarlo, dañarlo. Entonces, pero la pregunta es: ¿queremos romper tradiciones que no funcionan? Hermano, yo sé que, que usted y yo sí queremos. Lo que pasa es que no nos atrevemos. Debemos de atrevernos a romperlas. Debemos. Entonces,
Leamos en Hechos 16, versos 6 al 18. Vamos a ir poco a poco sobre eso, que fue la que comenzamos a leer. Vamos a hablar de los 7 desafíos para romper las tradiciones o paradigmas. Oiga bien, ahí vamos a encontrar en esta porción bíblica 7 desafíos. Dios, antes de traer visión, produce un cruce de caminos en nuestras vidas. Hechos 16. Hechos 16. Y del 6 al 18 nos vamos a mantener en esa porción bíblica. Mire, el Señor hace un cruce de camino en nosotros. Si usted y yo nos vamos a Hechos 16 y leemos el verso 6 y 7, que ya lo leímos, los hermanos eran que no habían llegado todavía, y por eso lo vamos a leer de nuevo y porque es necesario que lo leamos. Versos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar. ¿Cuántos de ustedes creen que predicar es malo? ¿Es malo predicar? Ellos habían ido a esas ciudades a predicar el Evangelio. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, le cruzó los cables. Y yo le pregunto a ustedes, en un grupo de misioneros, ¿qué ustedes piensan que ellos estaban pensando cuando hubo de parte del Espíritu de Dios oposición para que ellos predicaran el Evangelio en el Asia? Porque esas ciudades pertenecían al Asia Menor. Óigalo bien, son del Asia todavía hasta el turno del pueblo. Todavía la geografía no ha cambiado, siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos quieren predicar allí y el Espíritu no los deja? ¿Qué a usted le enseña y qué me debe de enseñar eso a mí? Había un motivo que ellos no sabían, pero Dios sí lo sabía. Por eso es que cuando usted tiene planes y yo tengo planes y tenemos nuestra propia agenda y usted comienza a sentir dentro de usted algo que a mí me llamó la atención, que es el espíritu, ¿cómo, hermano Gali? Sí. ¿Ah? ¿Te recuerda? Diciéndonos, maltratándonos, no te conviene, detente, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo aquí con ellos. ¿A qué fue que el Señor los mandó? En primer lugar, ¿a qué los mandó? A hablar la palabra. Ir por todo el mundo y predicar. Es decir, esa es la gran comisión del Señor. Y sin embargo, aquí en este capítulo de Hechos, estamos hablando del capítulo de la iglesia. Estamos hablando del libro de la iglesia. Estamos hablando del libro de los apóstoles. Oiga bien, donde allí fue donde la iglesia creció, evolucionó y creció de tal manera que era una cantidad enorme de almas que se habían ganado para Cristo. Y ellos vienen predicando el Evangelio en todas las ciudades. Y el Espíritu aquí le dice, ahí no van a entrar. Ahí no van a entrar. ¿Qué pensarían los apóstoles? ¿Qué usted cree? Vamos a ponernos los zapatos de ellos. ¿Qué pudiéramos estar pensando nosotros ahorita? Si ahorita mismo usted y yo tenemos el deseo de ir a predicar en esa fiesta que viene todavía. Y el Espíritu Santo, cuando yo voy a abrir la puerta, esa puerta por algún motivo, razón o circunstancia no abre. ¿Qué usted pensaría? Eso fue lo que sucedió en este momento. En esos versos 6 y 7 del capítulo 16 de Hechos. Óigalo. Iban a predicar el Evangelio a los que fueron enviados y el Espíritu Santo no se lo permitió. Eso tiene una enseñanza. Miren,
El Espíritu Santo puede primero romper tus planes y romper mis planes, sea cual sea el plan, por más bueno que sea. Oh, yo tengo un deseo de regalarle mi carro a Héctor. Óigame. ¿Y qué sucede? Se daña el carro. Qué trágico, hermano. No, ya no. Bueno. Se lo regale. Yo le estoy diciendo, mis planes pueden ser esos, pero Dios dice, te vas a quedar a pie y de andar montado porque yo no te voy a dar otro. ¿Ves? Y lamentablemente yo vivo más lejos que el hermano Héctor. Vaya poniendo atención a esto. Mire, el Espíritu Santo puede romper tus planes. Los discípulos tenían ese plan fervoroso de predicar el Evangelio en esas ciudades, pero el Espíritu se lo impidió. ¿Y eso qué significa? Que cuando Dios va a hacer algo, Él te puede cruzar los cables, te echa a perder tus sueños, me rompe mis planes, y nótese algo, que son planes buenos. Nótese algo, predicar el Evangelio es un buen plan de por Dios. Es un buen plan, pero el Señor también lo puede impedir si no es su voluntad. ¿Habían ellos consultado con el Señor de que entraran a esa ciudad a predicar? Ellos lo estaban haciendo porque era ya la tradición del mundo misionero de esos tiempos de entrar a todas las ciudades y predicar el Evangelio. Pero el Señor les rompió la tradición ahí mismo y dijo, ahí no pueden entrar. Entonces, ahora le cruzó los cables. Y hasta a mí me los cruzó. Hermano, Mire. ahí pasa lo mismo con Pablo. Correcto. Pablo tenía un anhelo de predicarle a los judíos en Jerusalén. Y en un momento lo confronta el mismo Dios en el Espíritu Santo y le dice, no, es que tú no vas para allá. ¿Y para dónde lo mandó? Él lo mandó a predicar a los gentiles. Correcto. Y el plan de Pablo, hermano, de ir a predicar allá, a Jerusalén, era buenísimo. Siempre querer predicar el Evangelio es bueno, pero estamos bajo la voluntad de Dios. Es donde Él quiere. Usted va a ir donde Él quiere que usted vaya. Yo voy a coger mi Biblia ahora mismo, voy a comprar un pasaje, voy a poner 3 muditas y me voy a ir a predicar a México. Pero fíjense lo que yo estoy diciendo, yo voy a ir. Yo no me he tirado de rodillas a hablar con mi papá para que él me diga si hijo puede ir a México a predicar. Esa es la diferencia. Entonces, mire, cuando Él rompe tus planes, ¿qué viene después de eso? Viene la palabra de Dios, viene el mensaje de Dios, viene ahora el momento de tú desactivar los motores que te iban a llevar a México o a donde sea y quedarte tranquilo allí esperando a escuchar la voz de Dios, porque Dios te ha acabado de cambiar tus planes. Vamos ahora a escuchar la voz de Dios. Ese es uno de los pasos más importantes que un hombre o una mujer de Dios tiene que dar. Estamos en el modo de aceleramiento y de andar y de ir y vamos a predicar, pero el Señor te para. ¿Y ahora qué tú haces? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir? No, es el momento de pararte y comenzar a orar y escuchar la voz de Dios. Escucharla. Hablamos de 7 pasos, ¿verdad? 7. Son 7 desafíos. Y ahora los apóstoles se encuentran con que no pueden predicar donde ellos están. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ese es un desafío para ellos, como lo es para nosotros hoy. ¿Qué hicieron ellos? ¿Siguieron caminando? A ciegas, no, ellos se pusieron a orar, porque la palabra dice, ¿qué cosa?
que Él les habló en visión. Eso vamos a llegar ahorita ahí mismo. Lo que sucede es que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Debemos permitir que el Espíritu de Dios se atraviese en nuestro camino. Los discípulos sí escucharon la voz de Dios y se fueron a otro lugar o a otros lugares. Dice, ¿estamos listos a que Dios diga no a nuestro plan? ¿Estamos listos? O a escuchar el llamado que Dios tiene. En ese momento, la voz de Dios para que Él nos quite ese plan, ya lo quitó, y nos guíe ahora al otro lugar donde Él quiere que vayamos. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso. ¿Estamos dispuestos? Porque ahí es donde está precisamente la voluntad de Dios. En que nosotros le escuchemos y hagamos lo que Él quiere. Dice, ese fue el primer desafío, que nos paró completamente en seco. Es como cuando usted va en un caballo a millón y de repente usted le mete el freno. ¿Qué pasa con ese caballo? El caballo se queda completamente sorprendido. ¿Qué pasó? Eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuál es el segundo desafío? Dios, después del cruce, oiga bien, después del cruce de caminos, trae visión y nos toca reconocer la visión y creerla. Creerla. No solamente escucharla, verla, sino también creerla. Oiga, creerla. Muchos de nosotros creemos que nuestros planes son buenos y están de acuerdo con los planes de Dios. Y de repente vemos que esos planes no se llevan a cabo. Y estoy orando por esos planes y oro y oro y oro y digo, pero Dios no me contesta. Sí, hermano, ya Dios te contestó, ya Dios me contestó y te dijo no a tus planes. Me dijo no a mis planes. Eso es lo que pasa. No queremos escuchar el no en la voz de Dios para nosotros. Pero ya lo hizo. Y debemos entender que también Dios sabe decir no. Así como usted y yo. Dios sabe decir no. Y nos cruza los cables y esos planes que son buenos, pero que no son los planes que Dios quiere para ti en ese momento. Y te cruza los cables. Y te para. Y te dice no, no es para allá. Y ahí tiene usted el segundo desafío. Tenemos que reconocer la visión, la voz de Dios. Estamos muchas veces pidiendo una cosa mucho, y duramos hasta años. Y le digo algo. Yo estoy convencido que Dios nunca coge tanto tiempo para responderle a sus hijos. Lo que pasa es, hermano Dani, que no queremos escuchar la palabra no de parte de Dios. Ya Él me dijo no, pero yo sigo insistiendo y no oigo el no. Quiero escuchar el sí, pero ya Él me dijo no. Pero yo no lo he escuchado porque yo quiero que Él me diga sí. Mira, hermano, vamos a aprender a parar en el camino y a escuchar la voz de Dios, como hicieron estos discípulos, estos apóstoles. ¿Cuál es el tercer desafío al que Dios nos pone en esta palabra? Mire, Dios, luego de traer la visión, nos exige cambios y a nosotros nos toca aceptar, adaptarnos rápidamente al cambio. Dios trajo cambio a estos hombres. Y oiga, vamos a leer un versículo importante ahorita. Él trajo cambio a estos hombres. Dio la visión, el apóstol la vio. Y oiga, ¿quién se la dio? Al que era el jefe del grupo, a Pablo. Con esto no estoy diciendo, hermano, por favor, no se vaya a confundir, de que yo le vaya a decir a ustedes que usted no puede recibir la visión. Solamente soy yo que tengo que recibirla, hermano. Uy, yo soy el ungido. A ver si hay tal cosa. Cada uno de nosotros, que es lo que dijimos anteriormente, que tenemos que ser como niños para venir.
entrar al reino de los cielos. Se la puede dar al hermano Dani, se la puede dar a la hermana Elba, se la puede dar a cualquiera de ustedes. La respuesta que este grupo necesita. Entendamos eso. Y tiene que haber esto. Estos son 7 desafíos que Dios pone ahora con esta porción bíblica en nuestras vidas. Vamos a leer el verso 10 para que usted vea. Vamos a leer el verso 10. Para que usted vea lo que dice aquí. Verso 10. Dice de la manera siguiente. Cuando vio la visión. ¿Quién fue el que vio la visión? Pablo. Enseguida, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Duraron años para recibir la misión? ¿Para obedecerla? ¿Qué es lo que dice el verso 10? Enseguida. Por eso que usted ve que nos quedamos nosotros un montón de tiempo orando por lo mismo. Señor, envíame a tal lugar, envíame a tal lugar. Y Él no quiere, ya Él te dijo a ti que no es para allá que tú vas a ir, sino para otro lugar. Pero como tú quieres y quieres seguir insistiendo de que Él te mande para ahí, pues tú no has oído el no. No hemos oído el no. Y Dios sabe decir no. Y ya nos contestó hace tiempo. Y nosotros estamos allí esperando. Le voy a poner un ejemplo de alguien que cuando fue joven recibió un llamado al pastorado. Le voy a poner ese ejemplo. 13, 14, 15 años. A veces lo reciben de niño. Y todavía tienen 30 años y no han sido pastores. Hay algo equivocado ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ese cuadro? Con esa película. Que yo fui llamado a pastorear y estoy en mis 30 y todavía no estoy pastoreando. Correcto. Hay unos que dicen, yo un grupito así de 5 o 6 yo no voy a pastorear. Yo nací para cosas más grandes. Yo no. Yo, mire, para comenzar, yo quiero un anillo como el que tiene Jesse Duplantis, que vale más de $5,000. Y yo quiero un avión como lo tiene él también, que vale $300 millones. Porque yo voy a ir para el África. Y Dios lo que te está mandando es para Haití. ¿Te das cuenta? Entonces, ese llamado que Dios le dio a esa persona para ser pastor, ¿a dónde está? Bueno, le tengo una mala noticia a esa persona. Ya el bus pasó y lo dejó. Se terminó el llamado. Ya. El bus lo dejó. Óigalo bien. Pero él creía que ese bus no era el de él. Porque decía Caledonia y él quería ir para otro barrio de Panamá. No, Caledonia, no es para allá, es para Paitilla, que yo voy, ella que está en la iglesia. Donde yo voy a ser pastor, claro, Paitilla, ahí es que están la gente que tiene mucho billete. ¿Ve? Y el Señor le pone el bus para donde Él quiere que Él vaya. Pero como Él está esperando el que va para Paitilla, o para el otro pueblo, ¿cómo se llama el otro barrio de muchos ricos allá? Costa del Este. Costa del Este. Uno de los dos. Dice, cualquier auto que pase, en el primero me monto. Y pasa Caledonia. No, yo para allá no voy. Entonces, ¿qué pasó con ese llamado? ¿Ah? Ese llamado, ahí quedó. Esa persona no pudo pasar el examen que Dios le puso. No pudo. Dios de traer visión, dice, nos exige cambios a nosotros. Nos toca aceptarnos rápidamente al cambio, adaptarnos. Enseguida, dice la palabra, hay muchas cosas que deben cambiar en nuestras vidas. Nuestro culto a Dios, la forma de alabarle y adorarle, actitudes hacia todos.
A mí no me gusta el hermano Héctor. Yo no sé, yo le tengo una cosa, hermano. Y la hermana Eda me gusta menos. Eso tiene que cambiar en nosotros. Todo eso tiene que cambiar en nosotros. Todo eso. Aquí lo está diciendo la palabra. Que tienen que haber cambios radicales. Y que nosotros debemos de aceptar esos cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Tenemos que aceptarlo para poder seguir subiendo la escalera. Peldaño tras peldaño, dice. Mire, nuestro culto, dice, a Dios tiene que cambiar. La forma de alabarle y adorarle tiene que cambiar. La actitud hacia todos nuestros hermanos y hermanas tiene que cambiar. Y sobre todo, hacia el pecado que ha entrado al pueblo de Dios y ya es una tradición o costumbre. El pecado que ha entrado al pueblo de Dios. Porque le estamos pasando paño tibio y paño frío. Al pecado que está dentro del pueblo de Dios. Ya olvídese. ¿Usted cree que yo voy a poner en disciplina morena si se la que me ofrenda aquí? ¿Está loco? Usted me viene a mí con esa idea, hermano Dani. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Qué usted quiere? ¿Que yo tenga que sacar de mi bolsillo la plata esa? No, hermano. Esa mujer es intocable aquí. Y eso es lo que está pasando en todas las congregaciones. Óigalo bien. Se lo digo porque yo fui diácono, yo fui oficial en diferentes lugares y en las reuniones, hermanos y hermanas, se dilucidaban esas cosas. Y eso fue lo que me hizo a mí dejar todo ese tipo de cosas. Yo no quiero cargo, yo no quiero nada que me haga a mí comprometer la palabra de Dios que tiene que salir por estos labios. Sea a mi hija, sea a ustedes, sea a mi esposa, sea a mí mismo, la verdad de Dios tiene que salir a relucir. No importa lo que cueste. Gloria a Dios. No importa lo que cueste, hermanos. Porque es la realidad. Si usted no abre su boca para denunciar el pecado, ¿quién lo va a hacer, pues? Amén. Algo está mal. Mira, a mí no me importa que sea San Poponcio o San Benito. No me importa quién sea. Si Dios me pone a hablarle a mí a esa persona, yo le voy a hablar. Y si llegan a mi casa con ideas extrañas y creen que yo le voy a pasar mano tibia, se equivocaron. Porque le voy a dar con el látigo de la palabra de Dios. Créalo. Porque a eso es que Dios nos ha mandado. Cristo fue controversial. Su pueblo tiene que ser controversial. Si usted es evangélico, óigalo bien. Usted es un hombre o una mujer de Dios y usted no crea controversia, entonces vamos a examinarnos a ver qué está pasando por nuestras vidas. Vamos a examinarnos a ver qué pasa. ¿Nos estamos congraciando con los que pecan? ¿Estamos aplaudiendo el pecado? ¿Estamos apoyando lo indebido? No, hermano, Dios no nos ha llamado a eso. No, Señor. Dios nos ha llamado a llamar las cosas por su nombre. Amén. La paga del pecado es muerte. Entonces yo voy a decir lo contrario, que la paga del pecado es vida. No, hermanos, la palabra, Estrella tuvo que mandarle unas letritas a una prima en Colombia. Y estábamos juntos los dos. No, esta persona iba para una de esas marchas católicas. Y tú tienes que decirle que eso es pecado, que eso no es de Dios. Y mándale la palabra, ahí mismo le di el verso. Digo, ¿qué fue lo que te mandó a decir? Que cada cual hacía lo que quisiera y que uno tenía que respetar lo que las otras personas hacían. Que cada cual hacía lo que quisiera y que teníamos que respetar lo que cada uno hacía. Y yo le dije a ella, ponle que ni tú le estás faltando al respeto, es la palabra de Dios que le está confrontando. Es la palabra de Dios.
que dice que le sirve a un Dios y anda detrás de un montón de diositos en la calle, en toda esa procesión, en toda esa basura. ¿Se da cuenta? Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, dioses de yeso, de madera, que no hablan, que no oyen ni entienden, y que porque no caminan, también los tienen que cargar, porque no caminan. ¿Ven? Nuestro Dios camina, Amén. nuestro Dios oye, nuestro Dios ve, Amén. y nuestro Dios también juzga. Amén. Entonces, ay, no, hermano, está todo bien. Tranquila, hermano, váyase para tu Vía Crucis. Y vaya y bese ya el té. Al palo. ¿El Cristo qué? El Santo Cristo. Oiga, el Santo Cristo. Una porquería que tiene 1000 años, yo creo que ya lo han renovado varias veces. Han tenido que pintarlo varias veces ya. Y bañarle todo ese COVID y todas esas cosas que le han pegado besándolo la gente esa porquería. ¿Se da cuenta? Pero nosotros aceptamos esas cosas. Y es tiempo de que se rompa con esa tradición. Hay que decirle que está mal. Hermano, ¿puedo dar un testimonio? Claro que sí. Hace muchos años ya yo era convertida aquí. Ah, bueno, sí. Mi mamá, por ser que está como estaba, ella pinta y esas cosas. Parece que habló con el sacerdote Ajá. de Adán. No sé de qué forma llevaron ese Cristo a la casa de mi mamá. Ay, Dios Cuando mío. yo llego, el mismo Señor creo que me mató. Yo ese día me da por ir a la casa de mi mamá. Me tienen en la tabla así y llego yo. ¿Y quién se murió? Y dice mi mamá, no venga usted. Me señaló, no venga usted a burlarse, a reírse. Y hago yo. Ay, lo primero que me da una risa. Pero ¿cómo es posible que usted tenga este? Bueno, precisamente le voy a demostrar que no tiene ningún poder. Exacto. Ay, delante de mi mamá, ¿qué vas a hacer? Ve? Tiene ojos, y le hace así en el ojo, no dice nada, lo pellizqué, le sacó la peluca, mamá, le has pintado el pelo y no ha hecho nada y lo tienen que tener allí con toda esa tanda de crucecitas. Oye, párate, le decía yo, párate, no te puedes parar. Ya vio mamá, eso es un palo, eso se ha hecho de... Exacto. ¿Cómo usted va a creer? Ay, mi mamá casi dice, te van a salir las maldiciones. ¿Cuáles? Y yo, mamá, Pero entonces, exacto. nosotros podemos decir a eso, pero mi Dios es un Dios vivo Amén. que contesta la oración. Amén. Y a la presencia de... Si, imagínese que usted trata de puncharle un ojo a Dios, tiembla la tierra de una vez. Ay, Dios. Oiga, eso para que usted se dé cuenta las tradiciones que hay en el mundo que nosotros tenemos que romper Exacto. y ayudar. Hay algo que la hermana dijo que es cierto, que lo repite mucho, que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir que no debemos Ajá. jugar en ese sentido? Y la verdad que la palabra misma nos manda eso, porque Es la palabra. cuando la palabra misma nos dice que todos debemos predicar el Evangelio, Eso. hay dos cosas que suceden cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien. Una, o se arrepiente, o otra, la misma palabra le va a tomar para juicio a esa persona. Correcto. O sea, la Correcto. misma palabra va a regresar para juicio si la persona no accede a la palabra de Dios. Entonces ella no lo está rechazando a usted, la está rechazando Amén. directamente. Directamente a Dios. Señor. Pero usted abrió su boca y dijo lo que tenía que decir. Es como la tradición que hay hoy en día. Este montón de mujeres que son pastoras y cuando se suben a los púlpitos parecen más prostitutas que pastoras. Y muchas veces también, pastor, por lo que decimos, muchas veces pasan cosas y dicen, ¿por qué me pasaron estas cosas? Ajá. Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que confesar, ¿verdad? Correcto. Cosas buenas. Ajá. Entonces, el pecado ha venido a entrar a la iglesia, ha entrado y se ha convertido en una tradición, en una costumbre. Ya eso está todo bien. Y las hermanitas, usted ve que ya no pueden tener, yo creo que con aceite que se ponen las faldas y los pantalones, porque yo creo que normalmente eso no entra. ¿Ven? Pero es una tradición ya dentro de la iglesia el pecado. Y a eso fue que Dios nos llamó. No, hermano, Dios no nos llamó a eso. Dice, el pecado de la pornografía, oiga bien, adulterio, fornicación, brujería, juegos de azar, están siendo practicados en nuestras instituciones religiosas por hombres y mujeres que dicen servirle a Dios
y se creen que Dios no les está mirando. Toda esa tradición pecaminosa y ese montón de pecados ocultos tiene que ser sacado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a sacar si nosotros no hablamos? ¿Cómo no va a sacar si nosotros no lo denunciamos? Y usted ve que los hombres se babean por esas pastoras. ¿Usted quiere ver una congregación donde hay muchos hombres? Que hay una pastora de esas sensuales para que usted vea. Y ellos van a recibir mensajes, no, ellos van a ver el cuerpazo que tiene la vieja. Van a ver el cuerpazo y cómo se visten de por Dios. Y entonces ya se convirtió en una tradición eso. Para comenzar, Dios nos llamó a las mujeres a ser pastores. Para comenzar. Y se visten de una manera tan estrafalaria. Hay una que es dominicana que vive en Manhattan. Dios mío, eso da pena ver esta mujer. Eso da pena ver esta mujer en el púlpito, predicando supuestamente el evangelio. Bueno, yo no voy a decir a Dios que tenga misericordia de ella, a Dios que tenga misericordia de todos ellos que la están apoyando a hacer lo que ella es y a decir lo que ella dice. Mire, dice de la manera siguiente: métase en el altar de Dios, en su presencia, y cosas nuevas vendrán. Es una tragedia el haber perdido la visión y ver hombres y mujeres líderes tristemente viviendo y predicando basados solamente en sus conocimientos teológicos. Estamos muertos cuando hacemos eso. Oye, el conocimiento es una cosa del otro mundo. Hermano, si no hay Espíritu Santo, no hay nada que valga. Así es. Si no está la unción del Santo, si no está la unción del Espíritu Santo, si Dios no está allí presente, no hay nada que valga. Y usted ve esas congregaciones llenas. Y dice un pastor que no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero antes lo seguía, David Diamond, que ya las congregaciones no están llenas de ovejas, sino de burros y de burras. Eso dice él. Y lo comprueba bíblicamente. Lo comprueba. Porque una oveja de Dios, que dice el mismo Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Eso dice él. Eso no lo digo yo. Entonces, esas son ovejas. Él tiene razón en decirlo y en denunciarlo. Y la víctima no es el que predica de esa manera y hace toda esa cosa. Él lo hicieron una víctima porque ellos lo apoyan. Pero todos se van a ir al infierno si no se arrepienten. Entonces, cuarto desafío: reconocer los medios que Dios pone en tus manos, en mis manos. La visión de Dios involucra ciudades y personas claves. Óigalo bien, la visión de Dios. Hechos 16, 11 al 15. Vamos a leerlo para que usted vea. Vamos a leer del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuáles más dijimos que íbamos a leer? Hasta el 15. Y un día de reposo, oiga bien, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Usted está oyendo? ¿Desde cuándo un judío le hablaba a mujeres? ¿Desde cuándo? Si la tradición era que el hombre judío no le hablara a las mujeres. ¿Y dónde podemos comprobar eso? Bueno, vámonos a la historia de la mujer samaritana y Cristo. Cuando Él le habla a la mujer samaritana,
y está con ella allí, y llegan sus discípulos, ¿qué es lo que los discípulos están pensando? ¿Y qué es lo que dice la palabra que está pasando? ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret le esté hablando a una mujer y samaritana? Porque no era la tradición. No se podía hablarle a las mujeres. Y ellos aquí, en estas ciudades, compartieron el evangelio a las mujeres. Ahí vemos otra tradición más siendo rota. ¿Se da cuenta? Siendo completamente abolida y quitada. Porque los apóstoles le estaban hablando a las mujeres. Y a la orilla del río donde ellas iban a orar juntas. Oiga, eran ellas las que oraban allí. Pero ellos llegaron y compartieron la oración y la palabra del evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere una tradición que se rompa más fácilmente que esa? ¿Ah? Le hablaron. Entonces, esto no es cuestión de chichepiña ni de... Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Mire, ¿cuáles fueron los medios? Nos toca saber cuándo y cómo usar esos recursos. Uno de los recursos fue una ciudad, Filipos. La otra fue una señora que identifica la Biblia ahí como llamada Lidia. El verso 14. Lidia. Oiga bien, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, oiga bien, era de más allá, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, oiga bien, y su familia le rogó a ellos, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Si usted lee la palabra y usted entra en el contexto de la palabra, realmente esa señora llamada Lidia los obligó a quedarse. No, fue el argumento que ella puso. ¿Qué fue lo que ella dijo? Si ustedes creen que yo le soy fiel a Dios, que yo le sirvo a Dios, y si yo merezco que ustedes entren en mi casa, en una palabra, los convenció totalmente por el testimonio de ellas. ¿A cuántos somos nosotros hoy de convencer por nuestros testimonios a que entren a nuestros hogares? Esa es la pregunta del millón que tenemos que hacernos. ¿A cuántos? Pero Lidia los convenció humildemente. Si vosotros consideráis que yo soy fiel a Dios, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo yo soy más fiel a Dios que el mismo Dios? Yo puedo entrar a mi casa a quien yo me dé la gana. Vengan, pero no es esa la actitud. La actitud debe ser una actitud de humildad. Era una mujer que adoraba a Dios en primer lugar. Eso es lo que dice el verso, adoraba a Dios y escuchaba a Pablo y recibió, y toda su familia se bautizó. Oiga bien, toda su familia. Y entró, dice, y mira lo que sucedió. Mira lo que sucedió. Algo lindísimo sucedió, que él dijo que fueron obligados a quedarse por ese testimonio tan poderoso de ella. Entonces, grandes cosas suceden cuando rompemos con nuestras tradiciones y paradigmas. Si ellos hubieran dicho dentro de ellos mismos, nuestras costumbres son no hablar con las mujeres, vámonos de este lugar, ¿hubiera sucedido todo esto? No. Ellos se atrevieron
a romper con la tradición hebrea de que el hombre no podía hablarle a las mujeres. Y le hablaron a las mujeres. Y se ganaron a esta familia y a todas esas damas. Porque ahí habla de Lidia, pero había más. Lidia era la líder del grupo que oraba todos los días a la orilla del río. ¿Se da cuenta? ¿Y qué sucedió? Padre amado, yo quisiera que eso sucediera todos los días entre nosotros. Eso es una coinonía, una cosa muy linda. Lo que sucedió en ese momento, estaban compartiendo y ella les abrió la puerta de su hogar. ¿Y qué usted cree que pasó allí? Le dijeron: miren ustedes que ya andan de camino, tengan esta botellita de agua y lárguense. Eso fue lo que hicieron. Lo compartieron todo lo que ella tenía con ellos. Lo compartieron todo, porque eso era lo que se hacía. Entonces, Amén. ahí ellos rompieron con eso. Vamos al quinto desafío. Antes que avance, hermano, Dele. quería resaltar algo que me impacta. Ahorita lo estoy leyendo, el mismo texto. El mismo. Por eso es que yo siempre doy la gloria a Dios. Amén. Y cuando yo digo que Dios es el que hace nacer de nuevo, si leemos este texto con atención, dice que ella adoraba a Dios, probablemente era judía, porque adoraba a Dios, al Dios de los judíos. Exacto, el Dios de los judíos. Pero hay algo, Pablo y estas personas van a predicarle el evangelio, algo Amén. que ella no ha escuchado, porque ella adora a Dios, pero al estilo de los judíos, y vienen a predicarle el evangelio. Así Cuestión mismo. que se le predica el evangelio a muchos judíos y muchos no atendieron el llamado. Ahora, la pregunta y la respuesta a esta pregunta que les voy a hacer: ¿qué hace que esta mujer atienda el llamado del evangelio? Y la respuesta está ahí en el versículo. En el mismo En el verso. mismo. El Señor abrió el corazón de ella. Correcto. Vean esta hermosa enseñanza. ¿Quién es el que abre el corazón de la persona? Dios. ¿Quién es el que hace nacer de Dios. nuevo? El mismo Dios abre el corazón de ella para que ella pueda entender el evangelio, para que ella pueda escuchar a Pablo, dice la Escritura. Interesante eso, ¿no? Eso indica que no es con nuestro conocimiento. ¿Ve? El Espíritu Santo le abre el corazón a ella. No nuestro conocimiento, el Espíritu Santo. Y ella puede entender el misterio del Evangelio. Ella pudo entender el por qué estos hombres judíos le hablaron a ella. Porque Dios le abrió su corazón, su entendimiento. ¿Cuál hubiera sido la actitud de estas mujeres cuando vieron que estos hombres se le acercaron y le hablaron? Esa no es la costumbre. Vamos a dejar esto. Sí. Nosotros también nos vamos. Vamos a dejarle lugar a ellos. Pero el Espíritu Santo le abre su corazón. Amén. ¿Se da cuenta? Algo muy lindo. Entonces, el quinto desafío: unción, visión y misión. Se va a poner al plan, oiga, porque él se va a poner a oponer al plan y la visión de Dios, y a nosotros nos toca. ¿Quién es que se opone? Satanás. Satanás se va a oponer. Nosotros nos toca confrontarlo con autoridad. Oiga bien, a Satanás, porque él se va a oponer al plan de Dios. Dice: si donde tú estás predicando el evangelio no estás confrontando problemas, algo no está bien. Vamos a leer el 16 y el 18. Tú me lo puedes leer, mi amor, por favor. 16 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces yo, ¿por qué hoy en día no suceden esas cosas? ¿Ah? ¿Por qué hoy en día no podemos nosotros decirle a un espíritu inmundo: sal de esa persona? Porque no usamos la autoridad que Dios nos ha dado. Sencillo.
Ya Dios nos otorgó la autoridad a nosotros. Cuando el Señor dio la gran comisión en el libro de Mateo, ¿verdad? Y en el libro mismo de los Hechos, cuando habla de la gran comisión, y el verso 16 dice: y toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo: por toda autoridad me ha sido dada? Y dije: por tanto, id. ¿Qué quiso decir? Que con la misma autoridad que a él le había sido dada, con esa misma autoridad nos enviaba a nosotros. Ya había pasado Hechos 1, recuerdas, donde se había recibido el Espíritu Santo. Ya estamos al final de Hechos. Y él dice que toda autoridad le fue dada. Pero si usted y yo vivimos una vida soso en el Señor, una vida con sí con sa, yo no me voy a atrever a echar fuera un demonio, ni un espíritu inmundo, porque mi vida está medio, y está medio cogiendo y medio desviolado. ¿Se da cuenta? No hay autoridad en mí, porque mi vida no está al nivel de la autoridad que ya Dios me ha dado. Entonces me toca a mí llegar a ese nivel espiritual y de confianza con Dios, para yo reconocer que ese poder ya me ha sido dado y que yo tengo la autoridad de hacer esas cosas y más. Pero si yo vivo una vida doble, frente a ustedes soy lo que soy ahorita, y cuando yo salgo por ahí ya yo soy diferente. Ya yo no soy el siervo de Dios que estoy pretendiendo ser aquí. Por eso siempre les enseño: frente a ustedes podemos pretender, pero frente a Dios nadie puede pretender nada. Nadie. Porque Dios lo conoce todo. ¿Se da cuenta? Pero eso demuestra precisamente la falta de autoridad que hay hoy en el pueblo de Dios. Porque vivimos vidas que no son agradables a Dios. Y de la misma manera que Dios lo sabe, y yo lo sé, también lo sabe Satanás. Y usted le da miedo. Y si yo hoy le digo que salga ese demonio y me cae encima y me quita la ropa, porque no estoy viviendo una vida agradable a Dios. ¿Se da cuenta? No es así. Eso es lo que es precisamente lo que estamos buscando. Llegar a ese nivel, que la autoridad que ya ha sido otorgada por Jesucristo a nosotros, la podamos llevar a cabo, la podamos ejercer. ¿Qué sucedió con los apóstoles que eran todavía discípulos? Cuando llegaron en tu nombre, hicimos esto y aquello, y se maravillaban, porque todavía no entendían. Ya después no se maravillaban nada, porque ya sabían que era el poder de Dios que hacía todas estas cosas. Cuando confiemos plenamente en Él y hagamos todas estas cosas y vivamos una vida agradable a Dios completamente, entonces no va a haber diablo ni demonio ni ningún tipo de espíritu que pueda aguantar el comando que usted le dé de que salga. Póngale la firma, póngasela, y por favor no intente quitársela. Amén, hermano. Nuestra vida refleja esa autoridad, nuestra forma de vivir. Hace poco pasó algo con un muchacho que él me estaba diciendo que estaba predicando el evangelio. Y yo, oh, qué bueno. Pero veo en uno de sus estados, él me dice: no, es que estoy hablando con unas muchachas y les estoy predicando el evangelio y yo les hablo de Dios. Solo luego veo en sus estados que pone unos videos de cantantes de rap con mujeres desnudas y un montón de cosas así. Yo le digo: ¿qué autoridad vas a tener tú para predicarle a una persona y luego pones eso? O sea, se cae toda tu autoridad de poder predicar el evangelio. Correcto. Porque, o sea, como es todo contradictorio, ¿no? Entonces, no hay autoridad ninguna. Entonces nuestra vida tiene que reflejar la autoridad, ¿no? Tiene que reflejarla. Y eso no es lo que pasaba con estos discípulos. Estos apóstoles vivían vidas santas.
Y por eso hasta los demonios se le doblegaban. Porque vivían vida santa. ¿Se recuerdan de la historia de aquellos dos hermanos que fueron a echar unos demonios? Sí, le iba a decir eso. Y oiga, en el nombre de Jesús, Y el que Pablo predicó. el que Pablo predica, los echamos fuera. ¿Y qué hicieron los demonios? Los espíritus inmundos. A Jesús Mira, conocemos. Jesús conocemos. Y de Pablo hemos escuchado. Pero ustedes quiénes son. Y le quitaron hasta la ropa, dice la palabra. ¿Usted se da cuenta? Entonces, como dice el hermano, debemos de tener en nuestra vida la plenitud de Dios y saber que tenemos la autoridad. No debemos tener miedo de que esas cosas puedan suceder en nuestras vidas, porque suceden. Y si Dios nos mandó, ¿a qué cosa nos mandó? A liberar, a traer vida, a sacar demonios, espíritus inmundos, a sanar enfermos. ¿O ustedes no creen en eso? Amén. Porque yo creo en eso, hermano, lo hemos vivido plenamente en el Señor. Y ahí hay una hermana que se está durmiendo, mamá Lidia, que puede dar testigo de eso. Puede dar testimonio de eso. Amén. ¿Ve? Mire, oiga una cosa, Satanás hoy en muchas iglesias dice que no le ponen atención a las cosas que Satanás está haciendo dentro de las congregaciones, porque es un negocio, no es una congregación para Cristo, son negocios, y a ellos no les importa lo que esté pasando, y no les importa la vida de los hermanos, ni de las hermanas, no, solo le importa la plata que entra al arca todas las semanas, eso es lo único que les importa. Mire, si usted se mete en la visión y el plan de Dios, usted va a ser confrontado por el diablo, créalo, y van a venir pruebas, pero que todo usted le va a pasar bien, no va a haber ningún tipo de problema, porque usted no le va a hacer caso. Es lo mismo que hacerle caso al grupo con el que usted se reunía antes de venir a Cristo, cuando usted tiene la palabra de Dios para hablarle a ellos. Una vez se metió un individuo en la casa de nosotros que se fue a vivir un tiempito, ¿te recuerdas, mi amor? Y yo no hallaba cómo sacarlo. Y me dice un hermano de la iglesia, me dice, hermano, ¿usted quiere que se vaya? Hable las 24 horas de Dios. Eso es verdad. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, hermano, usted sabe que a mí no me corre cuando yo voy a su casa desde que llego. No. Nosotros lo que queremos es amanecer. Oiga bien. Pero comenzamos en el almuerzo, en la cena. Y Cristo te ama. Y oiga, eso me cogió su motel y me echó a perder, pero para una vez. Porque es así. Es verdad. La luz no mezcla con las tinieblas. Amén. Sexto desafío, aprender a aceptar las cosas sobrenaturales que Dios hará en la realización de la visión de Él. Creyendo sin dudar, oiga bien, en base a los eventos de Hechos 16, 25 al 31, los milagros sucederán si nos metemos en la visión de Dios, olvidándonos de nuestros planes. Van a suceder. Ahí está la palabra. Podemos ver la gloria de Dios. ¿O usted no quiere ver la gloria de Dios? Yo quiero verla. Ahí, por decir eso, un De día, 16 al hermano, 31. Yo quiero verla. eso le dije yo un día al Señor. Una tarde, quiero ver su gloria, hermano, ¿y qué fue lo que me pasó? Y cuando nos metemos en esa visión, nos olvidamos de la de nosotros. Dios hace milagros por montones, créalo. ¿Y usted cree que los demonios van a querer andar con usted o estar cerca de usted? No, ay Dios mío, imposible, hermano. Lo que menos quieren ellos es que usted lo desnude. Sucede todo lo contrario. Séptimo desafío. Entender y aceptar que Dios hará cosas que se salen de lo normal. ¿Cuáles son las cosas que se salen de lo normal que Dios hace en nuestras vidas?
Muchísimas. Enuméreme alguna, hermano. La principal, pasar de muerte a vida. De muerte a vida. Y ya no queremos compartir con la misma gente que compartíamos antes, porque repugnamos eso que hacíamos antes, rechazamos eso que hacíamos antes, que ya no vivimos esa vida, ya no nos movemos en esa vida. Entenderlo, dice, y que chocarán con nuestra cultura y tradiciones. Óigalo bien, el plan de Dios en su vida chocará con su cultura y va a chocar con sus tradiciones totalmente. Cuando comenzamos a predicar el Evangelio en República Dominicana, siendo un muchacho, un teenager, 13, 14, 15 años, mis compañeros me querían crucificar. Mis compañeros, que no conocían a Dios, dentro de ellos habían algunos que eran marxistas. Y me cuestionaban, ¿qué es eso que tú haces? Digo, yo no hago nada. Todo lo hace el Espíritu de Dios, al que tú rechazas. Y me pusieron pruebas. Hubo uno que hasta llegó a ser presidente de la nación, que me dijo, ven acá, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué Dios no puede hacer una circunferencia cuadrada? ¿Usted se imagina un Dios poderoso que no puede hacer una circunferencia cuadrada? Y yo no le di la respuesta, yo no fui donde mi pastor. No se olviden que era un niño. Y le pregunto, pastor Eliezer, ¿por qué Dios no puede hacer una circunferencia cuadrada? Y me dice, porque Dios es Dios de lo perfecto, no de lo imperfecto. Amén. Y una circunferencia cuadrada ya no es circunferencia. Y cuando yo voy donde este muchacho, le digo, oye, te tengo la respuesta, ven para que la escuche. Se quedó así y llegó a ser presidente de la República. Oiga bien, para que usted vea. Y Dios hizo cosas grandes en la vida de esta familia, de este muchacho. Cosas grandes. Pero él siguió con sus cosas. Y lamentablemente, pues, no pudimos compaginar porque él era una cosa y yo era otra. Lamentablemente, miren, van a chocar con tu cultura y tu tradición. Si podemos ir a Hechos 16:13, que todos tenemos ese capítulo abierto, donde estamos siguiendo la palabra, vamos a ver lo que sucedió allí ese día. Vamos a ver lo que dice el verso 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, y ya saben que se encontraron con las mujeres, con las damas, donde estaba Lidia, porque ya estamos terminando esto, ¿verdad? Ya estamos terminando completamente esto. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Pablo habló con las mujeres en el río, que no era su costumbre, no era su tradición. Esa es la prueba fidedigna de que Dios, cuando usted se mete en el plan de Él, le rompe sus planes, usted ya tiene que salirse de su cultura y de sus tradiciones completamente. Porque eso fue lo que Él hizo aquí, con Pablo y los demás discípulos. Rompió la tradición. Pablo habló con las mujeres en el río, algo culturalmente inaceptable. Jesús y su encuentro con la samaritana. Josué y los espías en casa de una ramera. Todas estas cosas las hizo Dios para que nosotros veamos que para Él no hay cultura, que para Él no hay tradición, que para Él no hay clase social, ni hay plata o sin plata. Dios rompe todo eso. Amén. Mira, Josué dentro de la casa de una ramera. Y miren, Cristo era descendiente de esa ramera. Ya estaba el Señor entrando al pueblo gentil dentro de sus planes, desde mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, el Señor rompe tradiciones. A Él le encanta romper patrones. Le encanta. Como, por ejemplo, un analfabeto, una persona que no tiene capacidad,
usarlo Dios para hablar de aquellos que se creen importantes. Y Dios le pone palabra en sus labios y trae a esos hombres que se creen importantes a la humillación y a los pies de Cristo. No es eso lo que dice la palabra. Lo estamos diciendo porque eso es lo que dice la palabra. Que a lo vil de este mundo, ¿qué? Entonces, hermano y hermana, no se crea menor, no se crea inferior. Yo no me creo inferior. El Señor rompe con todo eso. Mire, esta noche permite en tu vida que el Señor rompa con todos tus paradigmas y que quite toda limitación de tu mente. Deja que el Espíritu Santo rompa con toda tradición que impida tu crecimiento espiritual. Porque eso impide que crezcamos espiritualmente. Eso impide. Ay, pero es que yo soy una mujer. Ay, yo no estudié, hermana. Yo soy una analfabeta. ¿Y qué? Si tú estás en la mano de Dios y tú estás en el plan poderoso de Dios, no importa la capacidad que tú tengas. Amén. Porque Dios te va a usar. El mismo Señor, cuando envió a la gente a predicar al mundo, ¿qué fue lo que ni siquiera os preocupéis de qué van a decir? Porque yo voy a poner palabra en vuestros labios. Amén. ¿Ya qué hora es? Ya vamos a terminar. Oiga bien, permite eso en tu vida. Hoy es el día de entrar en una nueva relación con Dios. Llégate al altar de tu Dios. Llega a ese altar y pídele hoy a Dios en secreto, en tu cama o donde tú quieras que tú tengas ese lugar en tu casa, y pídele a Dios que haga esas cosas en tu vida, que Él nos cambie a nosotros y que aceptemos el plan de Dios en nuestras vidas, que nos olvidemos de nuestra agenda personal, porque eso es lo que a nosotros nos tiene atado, nuestra agenda personal. Eso es lo que nos daña a nosotros, nuestra agenda. Yo no puedo dejar eso, hermano, yo estoy demasiado cómodo. Usted se imagina dejar ese reclinado para irme para allá, para una sillita de madera que me va a romper el espinazo. Hermano, si eso es lo que Dios tiene para usted, hágalo. Hágalo.